Las apariciones públicas de la familia real suelen regirse por guiones rígidos y estrategias de comunicación muy elaboradas. La semana pasada, la princesa Catalina se sentó frente a las cámaras y rompió con ese protocolo palaciego tradicional. Tenía un discurso cuidadosamente preparado sobre la mesa, revisado y aprobado por sus asesores principales. Pero tras leer las primeras líneas, dejó los papeles boca abajo y comenzó a hablar sin guión sobre su hijo menor, el príncipe Luis. No había guiones preparados, ni teleprompters, ni aviso previo al equipo de comunicación real. Mientras hablaba del príncipe Luis, Catalina se emocionó visiblemente y las lágrimas brotaron de sus ojos. En lugar de pedir una pausa o apartar la mirada de la cámara, continuó hablando entre sollozos. La cruda sinceridad del momento dejó atónitos a los observadores de la realeza en todo el Reino Unido, quienes jamás habían visto tal vulnerabilidad en la futura reina. El Palacio de Kensington ha mantenido durante más de una década un control absoluto sobre su comunicación e imagen pública. Las entrevistas sin guión son prácticamente inexistentes y se evitan estrictamente las muestras genuinas de emoción. Cada comunicado público sobre el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis se planifica con meses de antelación. La repentina decisión de Catherine de dejar de lado el guión reveló que una grave crisis interna había llegado a su punto crítico. Durante varios meses, observadores de todo el Reino Unido notaron que algo inusual sucedía tras los muros del palacio. Los compromisos reales programados se modificaban o reprogramaban con frecuencia, con muy poco aviso previo a los medios. Lo más notorio fue la ausencia del príncipe Luis en varias apariciones públicas importantes a las que se esperaba su presencia. La ausencia del joven y enérgico príncipe despertó gran curiosidad, y muchos se preguntaron por su repentino retiro. Cada vez que los periodistas presionaban a la oficina de prensa del palacio para obtener aclaraciones, recibían la misma respuesta breve y cortés. Los funcionarios declararon que la agenda del príncipe Luis era un asunto estrictamente privado de la familia. No se proporcionaron más detalles ni se dio una fecha para el regreso del joven príncipe a la vida pública. Con el tiempo, ese silencio impenetrable creó un vacío creciente que propició un sinfín de rumores y especulaciones públicas. Según fuentes cercanas al palacio, este retiro total de la atención pública no fue una decisión administrativa accidental. Se trató de una estrategia de protección deliberada, impulsada desde el principio por el propio príncipe Guillermo. Guillermo creía que sus hijos pequeños merecían una infancia normal, lejos del constante acoso de las cámaras. Estaba dispuesto a soportar las críticas públicas si eso significaba proteger a su hijo menor del intenso escrutinio de los medios. Sin embargo, según se informa, asesores de alto rango del palacio advirtieron a William que guardar silencio absoluto conllevaba importantes peligros. Le señalaron que negarse a dar una explicación sencilla inevitablemente fomentaría teorías descabelladas en Internet. Al intentar evitar la atención de los medios, el palacio corría el riesgo de generar precisamente la tormenta especulativa que intentaban prevenir. A pesar de estas repetidas advertencias de asesores experimentados, William se mantuvo firme en su postura defensiva durante meses. Para comprender la postura inquebrantable de William, es necesario examinar el plan a largo plazo establecido para sus hijos. Tras el nacimiento del príncipe George en 2013, William y Catherine idearon una estrategia integral de crianza a 10 años. Su objetivo era crear una educación real moderna que priorizara
la estabilidad familiar sobre la exposición pública. Cada aparición pública se planificaba, regulaba y gestionaba con extrema precisión. Bajo este marco cuidadosamente estructurado, los 3 hijos de la realeza solo aparecían en público unas pocas veces al año. Asistían a la reunión navideña anual en Sandringham, al balcón del Palacio de Buckingham y a algunos eventos deportivos selectos. Además, la mayoría de los retratos familiares oficiales que se publicaban en los medios eran tomados personalmente por Catalina. Esto permitía a los padres controlar con precisión cuándo y cómo se presentaba a sus hijos al mundo. Esta estrategia fotográfica no era simplemente una preferencia estética. Era una defensa comercial deliberada. Una fotografía publicada directamente por la familia eliminaba el incentivo económico para que los paparazzi acosaran a los niños. Privaba a los fotógrafos comerciales de imágenes exclusivas, protegiendo a George, Charlotte y Luis del acoso diario. William había construido un eficaz perímetro de protección alrededor de su familia, forjado por las dolorosas lecciones de su pasado. El verdadero origen emocional de esta política de protección se remonta directamente a septiembre de 1997. El príncipe Guillermo tenía solo 15 años cuando se vio obligado a caminar detrás del ataúd de su madre, la princesa Diana. Millones de personas en todo el mundo presenciaron cómo el joven príncipe, con el corazón roto, sufría su más profundo dolor en público. Esa experiencia traumática dejó una huella imborrable en Guillermo, definiendo su visión de la relación de los medios con la corona. En los años posteriores a la muerte de Diana, William fue testigo de cómo cada detalle íntimo de su vida privada se mercantilizaba. Sus cartas personales se publicaron, sus grabaciones de audio privadas se emitieron y su ropa se subastó. Desde muy joven, William comprendió cómo la maquinaria real podía consumir por completo la dignidad de una persona. Durante 30 años, se ha mantenido firme en su propósito de evitar que sus hijos corran la misma suerte. Sin embargo, en los últimos meses, ese sistema de protección comenzó a experimentar una tensión interna sin precedentes. El príncipe Luis, de 8 años, siempre ha ocupado una posición única dentro de la familia real. Como el menor de los hermanos, no carga con la responsabilidad constitucional directa que recae sobre el príncipe Jorge. Debido a que su futuro real estaba menos definido formalmente, sus padres se esforzaron el doble para proteger su infancia despreocupada. El príncipe George, ahora de 13 años, comprende su destino como futuro soberano y ha sido preparado con delicadeza para la vida pública. La princesa Charlotte, ahora de 11 años, ha ganado notablemente confianza durante las ceremonias formales y los grandes actos públicos. Pero Luis seguía siendo el hijo al que sus padres protegían con mayor celo de la exposición pública. Cuando sus apariciones públicas se cancelaron repentinamente este año, el cambio repentino en la rutina se hizo imposible de ignorar. Los observadores de la realeza no tardaron en contar los meses transcurridos desde la última vez que se vio al príncipe Luis en un acto oficial. La total ausencia de información permitió a los comentaristas en línea inventar explicaciones cada vez más descabelladas sobre su desaparición. Irónicamente, el mismo secretismo destinado a proteger al joven príncipe acabó generando especulaciones a nivel mundial. La barrera protectora que Guillermo había construido comenzaba a tener el efecto contrario al deseado. A pesar de este reciente fallo, es importante reconocer lo extraordinariamente bien que funcionó el sistema.
durante una década. Muy pocos herederos reales en la historia británica han disfrutado del nivel de privacidad que se les concedió a los hijos de Gales. El príncipe George llegó a los 9 años habiendo hecho solo un puñado de apariciones públicas. A Charlotte nunca se le filtró una foto escolar no autorizada, y sus momentos emotivos privados permanecieron protegidos. Esta crianza protegida contrasta marcadamente con la infancia de William y Harry durante la década de 1980. Cuando William tenía 8 años, los fotógrafos se apostaban habitualmente a las puertas de su colegio para tomar fotografías a diario. Decidido a romper ese ciclo de intrusión, William había construido una sólida barrera alrededor de sus hijos. Pero cuando surgieron problemas con Louis, su respuesta inmediata fue cortar por completo todo contacto público. En la Casa Real, un compromiso oficial es un deber formal que se planifica con meses de antelación y se registra en la circular de la Corte. Cuando un miembro destacado de la familia desaparece repentinamente de estos eventos programados, la ausencia se refleja inmediatamente en los registros públicos. Los asesores argumentaron que el palacio debía emitir una declaración breve y general para satisfacer la curiosidad pública. No querían revelar asuntos privados, sino simplemente proporcionar contexto para evitar rumores. El equipo de comunicación había presenciado las graves consecuencias del prolongado silencio institucional a principios de 2024. Cuando la princesa Catalina se retiró de la vida pública para recibir tratamiento médico sin que se dieran detalles iniciales, proliferaron las teorías conspirativas en Internet. Aquel doloroso episodio demostró que cuando el palacio no proporciona información oficial, el público crea su propia narrativa perjudicial. Los asesores instaron a Guillermo a no repetir ese mismo error con Luis. Sin embargo, Guillermo se negó a ceder, convencido de que el silencio absoluto era la única forma de proteger a su vulnerable hijo. Su decisión se basaba en un amor paternal sincero y en el profundo temor de repetir el trauma público que había sufrido su madre. Pero si bien Guillermo pretendía crear un refugio seguro, el prolongado secretismo comenzó a alterar el ambiente familiar. El denso silencio pronto se extendió más allá de la oficina de prensa del palacio y afectó directamente a sus otros 2 hijos. El príncipe George, a sus 13 años, tenía edad suficiente para darse cuenta de que sus padres atravesaban una situación sumamente estresante. En lugar de hacer preguntas indiscretas, George adoptó un papel tranquilo y responsable en el hogar para aliviar su carga. Se volvió notablemente más serio y cuidadoso, esforzándose por mantener la armonía en casa. Exteriormente, parecía estar sobrellevando bien la situación, pero en silencio percibía la tensión latente a su alrededor. La princesa Charlotte, de 11 años, reaccionó al creciente misterio con una notable intuición emocional. Pronto notó las puertas cerradas, las conversaciones en voz baja entre el personal y el repentino silencio cada vez que entraba en una habitación. Aunque los adultos nunca se sentaron con ella para darle una explicación formal, Charlotte comenzó a comprender la situación por sí misma. Se dio cuenta de que su hermano menor estaba experimentando algo confuso y difícil. En lugar de exigir explicaciones a sus padres, Charlotte centró toda su energía en apoyar a su hermano menor. Empezó a dejarle chistes escritos a mano en la mesita de noche de Louis, repitiendo el gesto noche tras noche. Se había dado cuenta de que hacer reír a Louis, aunque fuera por un instante, le devolvía su espíritu juguetón y natural. Sin decírselo a nadie en casa,
la joven princesa se encargó de alegrarle los días. La carga emocional que recaía sobre Charlotte se hizo evidente cuando finalmente se acercó a Catherine con una pregunta desgarradora. Tras escuchar a los empleados hablar sobre la creciente cobertura mediática, Charlotte preguntó si los desconocidos estaban preocupados por Luis. Luego preguntó si su hermanito tendría que responder él solo a todas sus preguntas. Era una carga muy pesada para una niña de 11 años, nacida enteramente de la falta de comunicación clara. Mientras tanto, Catherine cargaba en silencio con una inmensa carga emocional. Pasaba largas horas tranquilizando a Charlotte, aunque en privado lidiaba con una profunda ansiedad por toda la situación. Al mismo tiempo, William ocultaba sus propios miedos, intentando mostrarse fuerte y sereno ante su esposa. Ambos padres se esforzaban por protegerse mutuamente, creando inadvertidamente una barrera emocional entre ellos. Los periodos prolongados de intenso estrés doméstico rara vez se manifiestan con fuertes discusiones en un hogar disciplinado. En cambio, la tensión emocional se presenta de forma sutil, con conversaciones más cortas y sentimientos que permanecen sin expresar. William y Catherine se encontraron viviendo bajo el mismo techo, cargando con sus profundas ansiedades en completo aislamiento. Y justo en el centro de este ambiente doméstico, silencioso y estresante, estaba el príncipe Luis, de 8 años, quienes hayan seguido de cerca a la familia real. En los últimos años, conocen la personalidad vibrante y enérgica del príncipe Luis. Es ese niño vivaz que llena de calidez las ceremonias formales, con sus muecas graciosas y su infinidad de preguntas. Sus expresiones espontáneas en el balcón del Palacio de Buckingham han deleitado al público de todo el mundo. Al ser el menor, sus padres le permitieron disfrutar simplemente de su infancia. Sin embargo, como nunca había recibido formación formal para las obligaciones reales, el repentino aislamiento lo desorientó profundamente. Desde la perspectiva de Luis, simplemente habían dejado de invitarlo a los eventos familiares sin ninguna explicación clara. Notó que la casa se había vuelto extrañamente silenciosa y que los adultos bajaban la voz constantemente a su alrededor. Incluso a los 8 años, podía intuir que se había producido un cambio importante en su vida familiar. Ese silencio doméstico sin resolver culminó en una conversación crucial a altas horas de la noche entre Guillermo y Catalina. Después de que los niños se durmieron, Catalina dejó sus reflexiones manuscritas sobre la mesa junto al borrador oficial del palacio. El contraste entre ambos documentos era sorprendente, evidenciando la brecha entre las relaciones públicas institucionales y la verdadera realidad familiar. Catalina ya no estaba dispuesta a esconderse tras el lenguaje corporativo aséptico del palacio. Un comunicado oficial aprobado por el palacio es redactado meticulosamente por asesores de comunicación para minimizar los riesgos legales e institucionales. Cada palabra se selecciona cuidadosamente para decir lo menos posible, intentando a la vez frenar el interés de los medios. Pero para Catherine, el borrador oficial parecía completamente ajeno a la realidad de la experiencia vivida por su familia. Hablaba vagamente de progreso y privacidad, ignorando por completo el costo emocional de su silencio. Cuando Guillermo leyó las primeras líneas de la declaración manuscrita de Catalina, se opuso de inmediato a su publicación. Le recordó que una vez que los detalles personales se hacen públicos, jamás podrán ser retirados ni borrados. Le advirtió que comentaristas que jamás habían conocido a Luis analizarían su infancia durante décadas. Su voz se elevó con intensidad,
pero de repente se detuvo al darse cuenta de que su ira, en realidad, se basaba en el terror puro. Catherine se mantuvo imperturbable, negándose a eludir la verdad fundamental que debía ser abordada. Con discreción, le reveló a William que el príncipe Luis había comenzado a interiorizar el secretismo impuesto por la familia de una manera devastadora. El joven príncipe se había convencido de que lo mantenían alejado porque sus padres se avergonzaban de él. Veía a sus hermanos mayores asistir a eventos públicos, mientras él se quedaba sistemáticamente en casa. Cada vez que Luis entraba en una habitación, las conversaciones se interrumpían bruscamente, lo que le hacía creer que él era el causante del problema. Cuando a un niño pequeño no se le da una explicación para su repentino aislamiento, inevitablemente inventa su propia historia desgarradora. El mismo sistema de protección diseñado para mantener a Luis a salvo había dañado inadvertidamente su autoestima y confianza. Catherine señaló que la fortaleza de silencio de William estaba perjudicando activamente al niño, que supuestamente debía proteger. Deslizó la declaración edulcorada del palacio sobre la mesa, señalando que sus frías palabras no reflejaban en absoluto la realidad de su hijo. Catherine explicó que George vigilaba constantemente cada puerta cerrada y que Charlotte susurraba en su propia casa. Toda la familia se había visto envuelta en una barrera artificial de secretismo que estaba erosionando su paz doméstica. William escuchó en silencio mientras se revelaba el profundo costo humano de su política sobreprotectora. Aquella difícil conversación nocturna marcó un punto de inflexión decisivo para los príncipes de Gales. Acordaron que Catalina hablaría con franqueza, compartiendo su perspectiva sincera, sin dejar de respetar los límites personales esenciales. No revelaría todos los detalles íntimos, pero ya no fingiría que los últimos meses habían sido fáciles. Sin embargo, la publicación de esta declaración sin precedentes aún requería la aprobación formal del rey Carlos. Esa misma noche, el rey Carlos recibió tanto el borrador oficial del palacio como la carta personal manuscrita de Catalina. Antes de revisar los documentos, el rey pidió a sus secretarios privados y consejeros que abandonaran el estudio. Se sentó solo en su escritorio y leyó las sinceras palabras de Catalina con calma y detenimiento, de principio a fin. Al terminar las páginas, volvió al principio y leyó el texto completo por segunda vez. El rey se detuvo en la frase que describía a un niño pequeño, confundiendo la privacidad con la vergüenza personal. Se quitó lentamente las gafas de lectura, las dejó sobre el escritorio de caoba y guardó absoluto silencio. Aquella observación caló hondo en Carlos, evocando dolorosos recuerdos de su propia infancia en la realeza. Había pasado toda su vida dentro de un sistema inflexible que exigía la supresión total de las emociones personales. Desde niño, a Carlos le habían enseñado a reprimir sus verdaderos sentimientos bajo un muro de estoico deber real. Décadas después, sin darse cuenta, había transmitido ese mismo rígido estándar emocional a sus hijos, Guillermo y Enrique. Las devastadoras consecuencias psicológicas de esa represión institucional habían quedado al descubierto públicamente en los medios de comunicación de todo el mundo durante años. Carlos reconoció que la carta de Catalina desafiaba los cimientos mismos de esa tradición destructiva. El rey contactó directamente al príncipe Guillermo para discutir en detalle la declaración pública propuesta. Carlos formuló una pregunta incisiva y fundamental. El borrador del palacio, cuidadosamente editado, tenía como objetivo ayudar al príncipe Luis o tranquilizar a los adultos.
Era una pregunta difícil, pero que ponía al descubierto la principal falla de las relaciones públicas tradicionales de la realeza. El rey señaló que las instituciones a menudo priorizan la protección de su propia imagen por encima del apoyo a las personas que las integran. Carlos se percató de que los asesores del palacio habían eliminado deliberadamente una frase personal en la que el príncipe Luis agradecía al público. En su afán por suavizar el comunicado, el equipo de comunicación había borrado las únicas palabras auténticas del propio niño. Esa decisión editorial resultó ser el factor decisivo para el monarca. Carlos se negó rotundamente a aprobar el borrador oficial del palacio, alineándose por completo con la postura directa y sin adornos de Catalina. El rey declaró que silenciar la voz genuina del niño podría proteger el orgullo de la monarquía, pero resultó ser un fracaso total para el joven príncipe. Al respaldar a Catalina, Carlos marcó un punto de inflexión histórico respecto a la cultura tradicional del palacio de ocultar las emociones. Afirmó que la crianza de los hijos en la realeza moderna debe priorizar el bienestar mental de los niños por encima de los protocolos institucionales obsoletos. A Catalina se le otorgó plena libertad para expresarse con sinceridad. Cuando Catherine finalmente se dirigió a la cámara, su decisión de dejar de lado el guión oficial fue una declaración deliberada de la verdad. Sus lágrimas, visibles en todo momento, no eran señal de debilidad institucional, sino prueba de una madre que defendía con vehemencia a su hijo. Desmanteló el perjudicial secretismo que había llevado a Luis a dudar de su lugar en la familia. Sus palabras tranquilizaron al público y, al mismo tiempo, devolvieron a su hijo la confianza y el sentido de pertenencia. La reacción pública en Gran Bretaña y la Commonwealth fue abrumadoramente favorable a la princesa de Gales. Millones de padres se identificaron con su instinto protector y admiraron su valentía al hablar con franqueza sobre las dificultades familiares. La honestidad de su discurso desmitificó a la familia real, transformando una incómoda crisis de relaciones públicas en un momento de auténtica conexión humana. El enfoque anticuado del palacio respecto a la privacidad se había transformado radicalmente. En Adelaide Cottage, la opresiva atmósfera de secretismo fue reemplazada de inmediato por alivio y comunicación abierta. El príncipe Luis ya no tenía que preguntarse por qué lo mantenían alejado, ni si era una vergüenza para sus padres. El príncipe George y la princesa Charlotte podían hablar libremente sin tener que bajar la voz en su propio hogar. La familia salió fortalecida de la crisis, habiendo optado por la honestidad emocional en lugar de la rígida coraza institucional. La trayectoria vital del príncipe Guillermo para proteger a sus hijos culminó en una madura y transformadora comprensión. Aprendió que la verdadera protección no consiste en levantar un muro impenetrable de silencio que deje a los niños aislados y confundidos. La protección real exige el valor de decir la verdad con compasión, empatía y absoluta claridad. Al permitir que Catalina hablara con el corazón, la monarquía demostró que el deber y el amor pueden coexistir en la era moderna.